la infraestructura para que nuestros campesinos puedan sacar los productos, la infraestructura para que el comercio de Colombia se pueda reactivar, la infraestructura para que los colombianos puedan tener un techo digno. Pero ese debate, senador Petro, es el que viene en toda esta legislatura. Espero que lo hagamos con seriedad y no diciendo lo que la gente no ha dicho, porque usted pretende aquí darnos cátedras sobre la limitación de los poderes que usted no ha respetado, porque cuando usted lo investigaban con las instituciones, entonces llevaba manifestaciones políticas, y cuando perdía las elecciones, entonces busca mecanismos ilegítimos para tratar de desacreditar a quienes le ganan. El choque entre Paloma Valencia y Gustavo Petro dejó en evidencia, una vez más, la distancia abismal entre el discurso ideológico del presidente y la realidad económica del país. Mientras Petro defendía la renta básica como motor principal de la reactivación, Valencia desmontó sus argumentos demostrando con cifras, lógica económica y un análisis estructural que Colombia necesita producción, infraestructura y reglas claras, no populismo redistributivo sin respaldo fiscal. La senadora Paloma Valencia dijo algo que me parece supremamente peligroso como para no mencionarlo, no contestarle. Y es que ella cree que los poderes independientes en una democracia son absolutamente autónomos. Y no existe tal autonomía absoluta. De hecho, todo poder responde a la ciudadanía. Ese es el verdadero poder en una democracia. Y en segundo lugar, dentro de la institucionalidad estatal, subordinada a la sociedad, si hay una democracia, la independencia entre los diversos poderes tiene también una jerarquización y unas competencias. Es decir, si el Congreso de la República se tiene que dar a sí mismo su reglamento, ese reglamento es una ley. No es una resolución de una mesa directiva, es una ley. Y esa ley se tiene que hacer de acuerdo a la ley que ya existe reglamentaria, que es la ley quinta. Eso es lo que ha ordenado la Corte Constitucional, por lo menos en su comunicado de prensa. Y la ley quinta no establece la virtualidad. Es decir, la reforma a la ley quinta para establecer la virtualidad tiene que hacerse de manera presencial. Entonces el Congreso, como eso lo dice la Corte Constitucional, tiene que desobedecer la Corte Constitucional. No es posible. El presidente de la República y el Congreso se deben a la Constitución y la Constitución la determina en sus fallos la Corte Constitucional. Entonces me parece peligrosísimo que el Congreso de la República fuese invitado a desacatar la Corte Constitucional. Y en segundo lugar, ya creo que ella no vio un cuadro, el que les presenté, que yo pensé que lo habían visto todos, pero el cuadro, por lo menos esas 300 expertos del G20, en los gobiernos del G20, de derechas y de izquierdas y lo que quieran ponerle a eso, de Trump y de Merkel y de Macron, etcétera, dicen lo contrario de Paloma Valencia. Es decir, que la liquidez a los hogares tiene más capacidad de reactivación que las obras de infraestructura. Y que de las obras de infraestructura, las que tienen mejor capacidad de reactivación son las que no tienen que ver con el transporte tradicional, sino con las energías limpias, la fibra óptica y conectividad, la salud y la educación. Entonces, si la renta básica es la mejor reactivadora de la economía, ¿por qué no la hacemos? ¿Esto es contra Keynes? No, ojo, es que Keynes no dijo que para reactivar en crisis el capitalismo había que hacer obras de infraestructura. Antes que nada, no, ojo. Dijo, antes que nada, tiene que haber una reactivación de la demanda efectiva. La demanda efectiva es la capacidad de pago de las personas. Eso es lo que reactiva. ¿Por qué? Porque cuando una familia va a hacer compras en el mercado, eso que compra tiene puestos de trabajo detrás. Llámese yuca, llámese maíz, llámese camisa, llámese un televisor. Y esa es la gran, porque eso provoca un multiplicador, decía Keynes. Por eso estos expertos, que quise presentar aquí el resultado de la encuesta hecha por Stiglitz,
y de la Universidad de Oxford catalogan que es el apoyo de liquidez, es decir, en dinero a las familias, lo que genera el mejor reactivador económico, porque está aumentando la demanda efectiva y por tanto la reproducción de creación de centenares de miles y millones de puestos de trabajo hacia atrás, lo cual una obra de infraestructura sola no puede hacer. ¿Qué significa esto en consecuencia? Si esos señores y señoras que entrevistó Stiglitz del G20 tienen la razón y no Paloma, la prioridad hoy incluso para la pandemia y para la pospandemia es que Colombia tenga una renta básica en sus hogares. Eso es lo que va a reactivar la economía, que ya lo está haciendo el gobierno, son mentiras. Tanto el gobierno nacional como el distrital de Bogotá hablan ahora de que están implementando la renta básica. No, el principio de la renta básica es la universalidad. Y no es para un grupito de personas, cualquiera que sea el porcentaje, es para la totalidad de un universo. La universalidad es un ingreso por derecho. En segundo lugar, debe ser lo suficientemente importante como para que se reactive la demanda y reactive entonces la economía. Entonces, quería dejar este planteamiento porque creo que el cuadro no se entendió bien. Entonces, eso dicen ellos, obviamente, pueden ser contrastadas las propuestas, pero lo que nos están diciendo desde la experiencia mundial es que una renta mínima básica es un reactivador muchísimo mejor que cualquier obra de infraestructura en particular que se pueda hacer. Decía que yo lamento mucho que los debates políticos terminen siendo tratar de decir lo que nadie dijo. Por supuesto que aquí nadie ha abogado por poderes absolutos. De hecho, senador Petro, yo discrepo mucho de su opinión de que la voluntad mayoritaria y la voluntad del pueblo no tampoco tenga límites. Los estados de derecho hasta eso tienen límites. Precisamente por eso surgen las competencias para que, por ejemplo, los derechos de las minorías no puedan ser atropellados por las mayorías. Y, por ejemplo, en temas democráticos que usted pretende ser bandera, entonces no entiendo por qué no defendió la tercera reelección del presidente Uribe, que era lo que finalmente la mayoría de los colombianos estaban pidiendo y querían, como lo demostraron en las urnas, eligiendo al entonces presidente Juan Manuel Santos, que se postuló como su sucesor. Y por el contrario, han buscado bloquear la manera de participación del presidente Uribe, ya no con atentados ni con barreras legales, sino ahora con difamación, en la que usted participa activamente y de manera permanente ante uno de los líderes más importantes de este país, que a diferencia suya ha sido 2 veces presidente de este país y cuenta con todo el respaldo de los colombianos. Pero quiero referirme al tema central de este debate, que finalmente es qué debe hacer Colombia para reactivar. Una cosa son las rentas básicas que pueden dar los países desarrollados, donde la recuperación económica a través de esas rentas, que en general pues estamos hablando, son 1.000 euros, que corresponden a 4 millones de pesos mensuales en unas economías, pues son muy distintas a los 440.000 pesos, que sería lo que se podría pagar en la renta colombiana y que es lo que han propuesto quienes abogan por esa renta básica en Colombia. Evidentemente, y coincido ahí con el senador Rodrigo Lara, eso no reactiva la economía, eso a duras penas da condiciones de subsistencia que son fundamentales y que hoy, digamos que con un esfuerzo adicional, yo creo que el gobierno podría utilizar, pero yo sí creo que lo que puede transformar el destino de Colombia es precisamente la infraestructura para que nuestros campesinos puedan sacar los productos, la infraestructura para que el comercio de Colombia se pueda reactivar, la infraestructura para que los colombianos puedan tener un techo digno. Pero ese debate, senador Petro, es el que viene en toda esta legislatura. Espero que lo hagamos con seriedad y no diciendo lo que la gente no ha dicho, porque usted pretende aquí darnos cátedras sobre la limitación de los poderes que usted no ha respetado, porque cuando usted lo investigaban con las instituciones, entonces llevaba manifestaciones políticas, y cuando perdía las elecciones, entonces busca mecanismos ilegítimos para tratar de desacreditar a quienes le ganan. El debate entre Paloma Valencia y Gustavo Petro no fue simplemente un intercambio retórico, fue la representación más clara del choque entre 2 modelos de país. De un lado, un presidente empeñado en defender una narrativa que no ha funcionado en ninguna economía emergente; del otro, una senadora que, con argumentos sólidos, expuso el error estructural del gobierno, confundir transferencia asistencial con desarrollo real. Valencia dejó claro que,
Aunque una renta básica pueda sonar atractiva, en un país como Colombia no genera crecimiento sostenido ni empleo productivo. Petro pretende reactivar la economía repartiendo dinero, pero ignora que el Estado colombiano no tiene la capacidad fiscal ni la estructura económica para sostener una medida semejante. Y más grave aún, pasa por alto que la verdadera pobreza no se resuelve con subsidios temporales, sino con oportunidades reales de trabajo, conectividad y acceso a mercados. Su propuesta, más que una política económica, parece un mecanismo electoral permanente. Por eso la intervención de Valencia fue tan importante. Recordó que los países que han superado crisis profundas no lo lograron con rentas mínimas, sino con obras públicas, inversión en infraestructura, dinamización del aparato productivo y expansión de oportunidades. Mientras Petro apela a teorías que no han sido aplicables a economías frágiles, Valencia aterrizó el debate a la realidad colombiana. Aquí un subsidio de 300 o 400.000 pesos puede aliviar un hogar por un mes, pero no saca a nadie de la pobreza. En cambio, una carretera terciaria, una vivienda digna o un acueducto cambian generaciones enteras. Además, su respuesta tocó un punto institucional crítico. Petro quiere reinterpretar la independencia de poderes según su conveniencia. Él afirma que el Congreso no debe ser autónomo para definir cómo sesiona y prácticamente invita a desconocer límites institucionales cuando no le convienen. Valencia le recordó que los poderes del Estado tienen frenos precisamente para evitar que las mayorías, como las que alguna vez reclamaron la reelección de Uribe, se impongan sin límites. Si Petro fuera coherente, habría defendido esa reelección que él mismo menciona como voluntad popular, pero lo cierto es que las reglas solo le sirven cuando le son útiles. Esta incoherencia estructural es la marca del gobierno. Habla de democracia, pero presiona instituciones, habla de justicia social, pero promueve medidas que condenan al país al estancamiento, habla de crecimiento, pero destruye confianza e inversión. Y en este debate quedó al desnudo. Petro se escudó en citas del G20, estudios de Oxford y supuestos consensos internacionales, pero Valencia aterrizó la discusión. Ningún país en vía de desarrollo ha salido adelante regalando dinero. Y mucho menos uno que ya está al borde de romper la regla fiscal y que ha dilapidado la confianza inversionista en 2 años y medio. Valencia lo dijo sin rodeos. Colombia necesita infraestructura para que el campesino pueda vender, para que el comercio pueda mover mercancías, para que el país pueda competir. Sin infraestructura no hay productividad, no hay empleo, no hay crecimiento. Petro insiste en que la demanda efectiva lo es todo, pero sin oferta, sin producción, sin inversión y sin empleo formal, la demanda es apenas un espejismo temporal. Y eso es lo que su gobierno no quiere reconocer.